Un sueño es solo tan bueno como las ganas que puede tener alguien al querer cumplirlo. Ganas que rebosan derivando en la emoción, la ilusión y el aprendizaje, pero también en las potencialmente peligrosas obsesiones. La pequeña Sarah Luxett nació en la cuna de la más alta clase de la sociedad de Sendoria. Sus padres, un banquero y una diseñadora de modas, la colmaban de los más altos lujos y comodidades, desde que empezó a ser consciente de ella misma. Lo que podía parecer una prueba de amor y mimo absoluto era en realidad una maniobra de sus padres para disuadirla y evitar pasar tiempo con ella, pues eran gente demasiado inmersa en sus propios asuntos y de hecho solo habían decidido concebir una hija para tener un linaje y mayor estatus entre la gente de su alcurnia y entorno. Pasan demasiado tiempo hablando entre ellos o por sus teléfonos. La verdad me gustaría contarles cómo me siento al menos una vez. Y que por lo menos fingieran interesarse. Estando en esta crianza, contra todo pronóstico, Sarah no resultó ser una persona materialista. De hecho, era una persona bastante simple y modesta. Eso, claro, no quitaba que como muchos otros niños tuviera también sus pequeños caprichos. Adoraba a los superhéroes. Y sacando una pequeña ventaja de sus padres ausentes, les pedía historietas y ellos, aprovechando la oportunidad, le compraban una gran cantidad de estas. Y así ella pasaba horas y horas leyendo esas páginas llenas de aventuras, desde lo más inocente como rescatar gatos de árboles, hasta maniobras formidables como salvar gente de edificios en llamas, o hazañas épicas como salvar el mundo de invasiones o meteoritos gigantes. Todo esto y muchas historias más pasaban por los ojos de esta niña tan apasionada y sumamente solitaria, más por elección propia, tanto así que podría decirse que su único amigo era Angus Robb, su mayordomo y guardaespaldas personal, designado por sus padres, con quien de hecho sostenía una buena relación amistosa. Pasaban las tardes jugando juntos después de que Sarah terminara sus tareas escolares, las cuales eran supervisadas por su madre y otra tutora. Era pues de las pocas veces que podía convivir con ella, además de la cena. Aún así pasaba buenos momentos con Angus, que de hecho la trataba siempre con respeto y hasta le compartía palabras de afecto sinceras que no parecían ser simples adulaciones de un empleado. ¿Tuvo un buen día hoy, señorita Luxett? El álgebra es bastante aburrido. Pensaba que las letras y los números no podían combinarse. Me alegra que por lo menos mi madre lo considere más aburrido y me haya dejado salir antes a jugar. Ciertamente era una situación complicada, pues la verdad le costaba relacionarse con los niños de su edad, pues sus padres no permitían que se relacionase con cualquiera. En su escuela privada, una de las más caras y exclusivas de Sendoria, lamentablemente tenía que lidiar con compañeros sumamente esnovistas, que veían con malos ojos sus aficiones por razones variopintas, véase por considerarlo un entretenimiento absurdo, o bien otros por pensar que no era adecuado para una niña leer historietas, pues eso la haría menos femenina. Sarah no daba mayor importancia a estas críticas. Seguía siendo una lectora asidua con gran imaginación y enormes expectativas, soñando ser como los grandes héroes, como Omen, el ser más poderoso que había existido, el héroe más grande del mundo, nada menos que el creador de Sendoria y, en palabras de Sarah, el más bueno de todos. Aunque era el ser más poderoso, era uno que podía hacer desde el acto más simple como ayudar a un niño perdido a encontrar a sus padres, pruebas de fuerza a derrotar villanos y monstruos que eran más fuertes que él, o salvar al mundo de ser destruido. El pensar que un día podía ser como él era algo que la motivaba, pues sus historias sobre todo le enseñaron que cualquiera podía llevar a cabo acciones heroicas, y ese era el poder más grande que se pudiese tener. Sus motivaciones le hicieron obrar buenas acciones dentro de su escuela, desde ayudar a una chica a recuperar su bolígrafo perdido, a ayudar a un pobre perro el cual estaba siendo golpeado por un grupo de agresores, arrojando sus pesados libros de ciencia e historia a sus cabezas y delatando a alumnos que robaban comida de las cafeterías y hasta respuestas de los exámenes. Eso hizo que la pequeña Sarah, tras varios agradecimientos y elogios, se sintiera como la heroína que quería ser, pero lamentablemente, como todo superhéroe, sus acciones le ganaron enemigos. Un día fue acorralada por uno de los chicos que días antes le había arrojado un libro, acompañada de otros chicos perjudicados al ser delatados. La acorralaron. Tras varios empujones y agresiones verbales, uno se burló de ella diciendo: Si tanto te gusta jugar a la heroína, intenta derrotarme, pero sin llorar, pequeña zorra. Acumulando lágrimas en sus ojos, dijo frunciendo el ceño y sin pestañear: Te arrepentirás, no me puedo. Tras varios tropiezos y jalones de cabello, ella pudo defenderse de su agresor, asestándole varios golpes, pero después de derribarlo y casi regocijarse de su aparente victoria, un prefecto la interceptó molesto, preguntando qué estaba pasando. Los niños alrededor no dudaron en culpar a Sarah,
y aunque el otro niño también fue sancionado, Sara se llevó la peor parte. Con una citación de sus padres y un comentario que no me parecía la gran cosa, pero en ella tuvo un gran peso. Qué decepción, Sara. Y pensar que un héroe se comporte así. Su padre se apersonó a la citación y después sermoneó a Sara, como suele ser típico en estos casos, pues la niña ha sido suspendida por toda una semana. No puedo creer que hayas hecho semejante tontería. Pero no es lo que crees. Yo solo estaba... ¿Sabes en qué posición nos deja eso? ¿Sabes lo que pensarán de nosotros por culpa tuya? Lo siento. Era además penoso que esta era la primera convivencia que tuvo con su padre desde hace bastante tiempo, y sin duda a ella le entristeció que fuera de esta manera. Castigada estando encerrada en su habitación durante toda la semana, Sara probó refugiarse de su situación leyendo, pero no paraba de sentirse tan tonta, tan insuficiente. Al ver que a los superhéroes todo le salía bien, ella en sus pensamientos era solo una perdedora. Al terminar la semana, empezó a salir más de casa, aunque bajo estricta supervisión de Angus. Fuera de algo molesto, Sara disfrutaba de su compañía durante las caminatas, al salir de la escuela o saliendo después de la hora de la comida, y hablaban de lo genial que sería tener superpoderes. Aunque Angus le compartió una frase: hay que ser fuerte, sin dejar de ser noble, dejándole en claro que no son los superpoderes, sino las acciones las que te definen como un héroe. Bajo esta premisa, Sara, inspirada, comenzó a confeccionar un traje utilizando el equipo de costura y diseño de su madre, mientras ella no se daba cuenta. Con esmero hizo un modesto pero detallado traje de superheroína que pretendía utilizar para patrullar las calles de Sendoria, detener a los bandidos y defender a los inocentes. Al fin, todas esas historias, esas páginas llenas de ilustraciones heroicas, habían cobrado más sentido. Sara pasó por un mal momento, pero todo héroe pasa por situaciones similares o peores, ¿no es así? Pero ellos nunca se rinden, y Sara tampoco lo haría. Emocionada, se puso su traje y lo mostró a Angus, quien al principio la veía con algo de desdén y escepticismo. Claramente eran actos infantiles, pero no pudo evitar contener la empatía hacia sus actitudes y motivaciones. Así que no se puso cuando ella le confesó la idea de salir por las noches a combatir el crimen. Total, él la acompañaría en todo momento y podría cobrar horas extra como guardia nocturno. Y así se pusieron en marcha. Durante su primera noche de patrullaje, el par encontró, después de varios minutos de caminata, una mujer siendo asaltada por su cartera. Una tragedia, claramente, pero eso también, al menos en este caso, representaba una oportunidad de oro. Sara se lanzó a la batalla junto a su compañero y exclamó: ¡Alto ahí! En el nombre del bien y de la justicia, desiste de tus fechorías o enfrenta las consecuencias. El asaltante no daba mérito de lo que veía, pero sin pensarlo mucho ni hilar palabra, se esfumó del lugar. Sara y Angus lo persiguieron hasta atraparlo. Angus logró desarmarlo y someterlo fácilmente. Sara tomó la cartera y Angus le indicó ir con aquella señorita a devolvérsela. Mientras la niña se alejaba, Angus proporcionó una golpiza al ladrón, advirtiéndole dejar su estilo de vida y que si se le acercaba a la niña, no saldría vivo del próximo encuentro. Sara, guardando su traje, pues había quedado algo sucio por la persecución, devolvió la cartera a la mujer que había ayudado. Ella, enternecida por la acción, le dio las gracias y le dijo que era muy valiente. Pocos minutos después, Angus se integró a la conversación, remarcando que debían continuar con el patrullaje. Pero en realidad, regresaron a casa cuando él notó que la pequeña bostezaba cada minuto y sus ojos empezaban a cerrarse. No quiero dormir. Aún hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. Angus la miró con compasión y la cargó en sus hombros hasta casa. Aquella noche Sara solo durmió 4 horas, pero se levantó con tanta emoción que no aparentaba ser así. Después de la escuela, Angus pasó a recogerla y pasaron algo de tiempo en el parque de los barrios lujosos de su colonia. Comieron helado y aunque Angus preguntaba cómo le había ido en el colegio, Sara disuadía ese tema, comentándole emocionada a qué hora irían al siguiente patrullaje. A Angus no le simpatizaba la idea, pero lejos de oponerse, solo dio sugerencias de salir tarde pero volver temprano y no meterse en demasiados problemas. Entonces Sara le dijo: si no nos metiésemos en problemas, no podríamos resolverlos. Aquella noche tuvieron la vía libre. Los padres de Sara salieron a una fiesta exclusiva y desde que se alejaron de la propiedad, Sara se calzó su traje y Angus salió junto a ella. En su patrullaje acompañaron a personas a volver a casa durante las noches, pero a altas horas de la madrugada, ya siendo tiempo de volver a casa, Sara se interesó por gente sospechosa entrando a un almacén. Aunque Angus la cuestionó y trató de desalentar sus impulsos, Sara, emocionada, corrió dentro, segura de que podría detenerlos.
y de no haber sido por Angus, que era un hombre hábil y experimentado, todo hubiera resultado un desastre. Lograron capturar a varios de esos sospechosos y al abrir las cajas notaron lo que parecían ser armas de aspecto extraño, como si fueran de un show de ciencia ficción. Y aún inmersa en su rol, decidió junto a Angus destruir esas supuestas máquinas del mal y llamar a la policía, la cual acudió y se llevó a los atónitos criminales, y aunque confundidos, los policías no dudaron en condecorar y felicitar a la pequeña niña. Todo había parecido salir como anillo al dedo. Sara no podía estar más feliz de pensar que estaba contribuyendo al bien común y de contar con un amigo tan bueno y leal como Angus. Decidió tomarse un descanso de sus acciones heroicas y dedicarse a sus estudios y a dormir un poco más, pues el cansancio ya empezaba a pesar sobre su joven mente. Y durante los siguientes días todo iba bien y se desempeñaba con buen talante en sus labores. Pero un día, cuando Angus pasó a recogerla como de costumbre, empezaron a ser perseguidos por un auto sospechoso. Continuaron su trayecto manteniendo la calma pero visiblemente preocupados, hasta que fueron interceptados por este vehículo en una calle poco transitada. No dudaron en huir para disuadirlos. Angus, sin pensarlo mucho, le indicó a Sara que corriera y se escondiera, y que pasara lo que pasara, no volviera por él. Sara, aunque se opuso, se fue asustada cuando Angus le gritó y le ordenó huir. El auto de nuevo se detuvo cerca de Angus y aunque era un hábil peleador, 5 personas suelen ser demasiado para cualquiera. Lo agredieron físicamente hasta tirarlo al suelo, y aunque oculta, Sara estaba relativamente cerca de los hechos y por primera vez en su vida presenció auténtica maldad. Dado la gravedad de los sucesos, la policía no tardó en apersonarse. Encontraron a Sara en estado de shock y al recogerla llamaron a sus padres, quienes suspiraron aliviados al saber que estaba bien, pero pasaron del tema increíblemente rápido por preocuparse más por el próximo reemplazo de Angus. La rabia de la pequeña Sara era inconmensurable, pensando en que perdió a su mejor amigo de una manera tan horrenda y ahora solo pensaban en reemplazarlo como si fuera basura. Esa gama de sentimientos se acumuló dentro de ella y estallaron de forma inesperada. Recientemente, hubo casos de masacres en distintos almacenes y establecimientos. Parecían dignos de una película de terror. Pero todo agente de la ley experimentado sabía que se trataba de un ajuste de cuentas, una declaración de guerra. Los miembros muertos pertenecían a la mafia Offering, pero los profesionales encargados de estas matanzas jamás eran localizados y nunca se supo para quién trabajaban. Quizá una nueva mafia, quizá un nuevo capo, o solo quizá alguien con mucha ira acumulada dentro de su corazón, el cual no debía ser así, pues los héroes no se comportan de esa manera. ¿Vale la pena hacer el bien? ¿Vale la pena hacer lo correcto aun cuando todo está tan mal? A veces lo correcto no es hacer cosas buenas. A veces hacer Lo correcto es hacer pagar a todo aquel que hizo algo malo, incluso con sus vidas. Quizá ya no valdría nada el haber arruinado otras. Conozco mi propósito: repartir la justicia y asegurarme que todo aquel que no la cumpla le tema las consecuencias.